Podríamos decir que la vida, o gran parte de la vida, consiste en una espera muy larga. A su vez, esta larga demora se divide en porciones más pequeñas que básicamente es lo que constituye nuestros días y nuestras horas, ¿verdad? Desde que comenzamos a tener conciencia sobre ella, pasamos toda la vida esperando la muerte. No con ilusión, desde luego, no con ganas, pero sí como una realidad presente que está ahí y que tarde o temprano va a llegar. Y como dice mi buen amigo y profesor José de Segovia, todos tenemos fecha de caducidad, pero no sabemos cuándo es. Algunos esperan con ansia pues llegar a su trabajo, les gusta lo que hacen, quieren estar ahí con sus compañeros haciendo sus tareas del día a día. Otros, sin embargo, miran el reloj viendo a ver si ya por fin da la hora de salir del turno. Cada noche, cuando nos vamos a dormir, esperamos, aunque sin ser conscientes, que nos vamos a despertar a la mañana siguiente. Durante el día deseamos que llegue la tarde-noche para poder llegar a casa y por fin descansar. Esperamos en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, en las paradas de autobús. Esperamos que cuando nos montamos en nuestros transportes nos van a dirigir de acá para allá en nuestras diferentes cosas que hacer. Nos sentamos en un restaurante y esperamos a que nos atiendan, a veces más de la cuenta, a veces menos. Y una vez que hemos pedido lo que queremos, esperamos una vez más para que nos traigan lo que hemos pedido. Esperamos creyendo que vamos a hacer tal o cual cosa, que vamos a lograr tal o cual objetivo, hacemos esto y lo otro. A veces nos quedamos quietos esperando que ya sea que hagamos o que quedemos quietos, esas cosas nos van a impulsar, nos van a acercar más a la meta que tenemos en mente. Cuando recibimos una mala noticia, por ejemplo, esperamos que las cosas mejoren, que todo vaya a mejor, no a peor, que todo se resuelva. Dicho esto, todas estas cosas en las que estamos mencionando esta mañana, en las que esperamos o que tenemos una cierta esperanza, mi pregunta es, ¿qué esperamos? ¿En qué consiste nuestra espera? Porque la palabra esperanza viene de ahí, de esperar. ¿Hay algún otro tipo de esperanza diferente a este tipo de esperanzas que os he hablado ahora mismo en esta breve introducción? ¿Hay alguna esperanza mayor, más profunda, en la que nos aferremos más, en la que realmente haya una seguridad o una certeza? Bueno, eso es lo que hoy vamos a ver en el texto que nos toca. Y por eso lo he llamado así, ¿no? La fe y esperanza en la promesa de Dios. Porque ciertamente nuestro texto nos asegura que hay una esperanza mayor. Entonces vamos a leer el texto por allí en Romanos 4 y como digo vamos a leer desde el 13 ya hasta el final, hasta el 25. Y dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, vamos a meditar en todo esto, que desde luego no es poca cosa, aunque lo pareciera. En pantalla os voy a dejar mi primera pregunta de esta mañana. ¿Dónde está nuestra esperanza?
porque hemos comenzado hablando de esperanzas, pero ahora mi pregunta es esta: ¿dónde está la nuestra? Prácticamente desde el final del capítulo 2 de la carta a los romanos y ahora que se recupera en este capítulo 4, el apóstol Pablo vuelve otra vez a la carga en relación con los asuntos que tienen que ver con la ley de Dios. Otra vez veis que lo repite, ¿no? Las obras que están asociadas a la ley, la esperanza de que por cumplir con las obras de la ley, pues pueda haber una salvación, en este caso para los judíos, ¿no? Que eran quienes tenían esa especie de conciencia de que eran superiores por tener la ley o por cumplirla, según ellos. Y nuestro texto hoy, en el capítulo 4, al final, lo que hemos leído, nos hace ver que existen dos vías o dos caminos muy distintos. O sea, hay dos opciones marcadas, o por seguir con nuestro tema, hay dos esperanzas diferentes. Está la ley y está la fe, o como dice Pablo, la ley de la fe. Pero bueno, hay dos esperanzas, podríamos decir, la ley y la fe. Eso sí, aunque yo digo ahora que hay dos esperanzas o dos caminos, la ley y la fe, tenemos que tener cuidado con una cosa, porque al final del capítulo 3, Pablo dice: la fe no invalida la ley. Es decir, la fe no la anula. No porque somos de fe, ahora la ley la dejamos por ahí y adiós, muy buenas. Eso no es lo que quiere decir. Sino más bien decía, la fe confirma la ley. ¿En qué sentido la fe confirma la ley? Confirma en que claramente esa es la voluntad de Dios, no la hemos cumplido, no podemos cumplirla, y por tanto necesitamos una justicia mayor que no viene por la ley, sino por la fe en Dios. Eso es lo que Pablo está argumentando, para que nos demos cuenta de que aunque la justicia no viene por la ley, eso no significa que la tiramos a la basura. Eso, de hecho, si quizás lo sepáis todos o muchos, es una herejía que se llama, tiene un nombre así raro, se llama antinomianismo, que viene del griego anti, contra, nomos, ley, es decir, estar en contra de la ley. Es una herejía. El cristiano no está en contra de la ley de Dios, pero sabe que no se puede justificar por medio de ella. Siguiendo con esto, entonces, es cierto, y podríamos decir que de alguna manera, tanto la ley como la fe, aunque parecen, y creo que son dos esperanzas diferentes, sin embargo, parecen apuntar a la misma esperanza. Claro, no es así desde que el hombre cae en pecado, y nosotros sabemos que el hombre cayó en pecado muy pronto en la historia. De hecho, si queréis hacer una lectura esta tarde muy agradable, de Génesis 1 al 3, y ya ahí está, en el capítulo 3. Así que no vais a tardar nada, 5 o 10 minutos y ya os vais a encontrar con el problema. Bien, es verdad que la ley puede apuntar hacia esa misma esperanza de la vida, ¿no? Porque claramente Dios dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, el problema es que no hemos sido capaces, ¿verdad? Bien, la ley es verdad que no fue dada hasta muchos años después, después del primer pecado del ser humano, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí a Adán, a Eva, tenemos a Caín, de ahí una larga descendencia en la que el mal se va perpetuando. Y claro, no es hasta el Éxodo, hasta que van al desierto, hasta que van al Sinaí, que Dios le da las tablas de la ley, ¿no? Pero que la ley no se haya dado hasta más tarde, eso no elimina que el pecado era pecado para Dios. O sea, que objetivamente hablando era pecado, era una transgresión. Lo único que hizo la ley fue revelar y ponernos, digamos, cara a cara frente a la realidad de nuestro mal. Pero no me voy a adelantar a esto, porque Pablo va a hablar de esto más adelante. Entonces no me quiero adelantar ahora con esto, pero que lo sepáis. Que aunque la transgresión parece que no hay, porque no había ley, sí la va a haber y lo veremos. Pero bueno, no me quiero adelantar. Como digo, entonces, desde la caída del hombre en el pecado, la ley de Dios, por más que es buena y justa y agradable, sin embargo no nos puede aportar a nosotros ninguna esperanza de vida, porque lo que dice Pablo en el texto es: la ley produce ira. Eso es lo que dice exactamente. Pero ¿por qué produce ira? Porque claro, aquí lo pasa de largo. Él dice: no, la ley produce ira, y ya sigue adelante y da adelante. Lo bueno es que tenemos otras cartas de Pablo en la que habla del mismo tema y nos sirve un poco para darnos luz al respecto. Concretamente, en la carta a los Gálatas, él vuelve a hablar de este mismo tema y allí sí nos explica lo que ocurre. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces ahí nos explica cuál es la maldición que viene asociada a la ley. Si la cumples, vives. Si no, la maldición está sobre ti, la ira está sobre ti. Claro, es fácil creer que nosotros no tenemos ninguna otra esperanza más que en Jesús, ¿verdad? Suena bonito, suena piadoso, suena noble, suena muy espiritual, suena que casi prácticamente estamos todo el día volando y no sé por qué no estamos en el cielo. Pero la experiencia nuestra, como viene siendo costumbre, la experiencia suele ser una buena maestra, aunque a veces se equivoca, pero es buena maestra, nos da bofetadas de realidad. ¿Cuántas veces, y esto es una pregunta que os hago para que vosotros os respondáis internamente con el Señor, cuántas veces hemos confiado de manera desmedida en nuestras propias capacidades y en nuestras propias fuerzas? ¿Han sido pocas las veces, las ocasiones en que hemos colocado nuestra esperanza en otros, o en sus decisiones, o en su trabajo, para nuestro beneficio? No es fácil ceder una y otra vez ante la tentación de creer que estamos bien con Dios porque nos portamos de manera decente, porque tenemos una vida ordenada. En el texto que hemos leído hoy se nos habla de que si la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple en los que son de la ley, entonces la fe no vale para nada. Es decir, es inútil, no está ahí por estar. La promesa queda anulada. Además, hay una cuestión en esto de la esperanza, en esto de que estamos hablando, de dónde la tenemos puesta, de dónde está colocada, que viene de la misma boca de Jesús. Y por eso a mí me gustaría leerlo, porque él, entre muchas otras veces que se enfrenta a los judíos de su época, de su nación, de su propia sangre, en un momento les dice lo siguiente: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Eso es lo primero que dice. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Eso es lo que le dice a los judíos. Yo no os acuso, ya estáis acusados. Os acusa Moisés mismo, en él tenéis vuestra esperanza. De otra manera, podríamos decir que no es que esté hablando solamente como Moisés en la figura, es como decir la ley, porque Moisés dio la ley. Entonces, básicamente les está diciendo, vosotros tenéis puesta vuestra esperanza en las obras de la ley, en lo que cumplís, en lo que hacéis para Dios. Y esa misma ley os está acusando porque no sois capaces, porque no lo cumplís realmente. Esto, como digo, es otra forma de decir que esa era su esperanza. No Dios, sino la ley. Y fijaos qué fácil, algo bueno, aparentemente piadoso, se convierte en una ruina. Porque nadie de lejos diría, oh, mira este. No, está queriendo cumplir la ley, está queriendo cumplir la voluntad de Dios. Y sin embargo, por más piadoso por fuera que era, Jesús les dice una cosa que no es bonita, pero claro, suena así como muy poético. Vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, por dentro de que están llenos, de huesos, de muertes, de ruina. Por tanto, ¿y nuestra esperanza? ¿Y la nuestra? ¿Dónde está? ¿Dónde se aferra? O sea, ¿en qué base se sostiene nuestra esperanza? ¿Es cualquiera menos Cristo? Y por tanto, ¿se va a tambalear esa esperanza y ten por seguro que se va a caer? Esa es mi pregunta de hoy, ¿verdad? Ahora, hemos hablado de dónde está nuestra esperanza, pero no hemos hablado nada acerca de la esperanza. Por eso quiero poner mi segundo punto por aquí. Y lo he querido titular de esa manera, ¿verdad? La esperanza son los ojos de la fe. Vamos a explicar eso. Nuestro texto, el que hemos leído ahora, nos sitúa con toda seguridad sobre un punto en particular. La promesa de Dios es por fe. Porque fue por fe que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, que eso es lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. Y no solo eso, sino que la promesa que se le dio a Abraham contenía algo tan grande que de alguna manera nosotros mismos estamos allí dentro de esa promesa. Lo explico. La promesa era: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es decir, tú serás padre de mucha gente. Tú serás padre de naciones, de pueblos. Reyes y naciones saldrán de ti. Esa era la promesa.
Sabemos que la descendencia verdadera de Abraham, según Pablo lo explica tanto en Romanos como en Gálatas, no es tanto Isaac, que lo era, en ese momento evidentemente es Isaac, su hijo, sino que esa descendencia era Jesús. Lo estuvimos viendo cómo Pablo hace la conexión y llega hasta Jesús, ¿no? La verdadera descendencia de Abraham. Y juntamente con Abraham, todo aquel que pone fe en Jesús viene a ser hecho un hijo de Abraham, un hijo de Dios. Por tanto, a día de hoy, ahora mismo, en este momento, esa promesa hecha a Abraham se está cumpliendo y todavía se tiene que cumplir hasta el final, porque más gente va creyendo por la fe en la promesa, ¿verdad? Y van siendo hechos hijos de Abraham e hijos de Dios en ese sentido. Por eso digo que nosotros estamos incluidos en esa promesa dada a Abraham, aunque parece raro, pero estamos allí, ¿verdad? De alguna manera. Claro, de algún modo Abraham nos es puesto aquí como un ejemplo, como un tipo de cómo se ve la fe, y por tanto de cómo nosotros también debemos profesar esa misma fe que tuvo Abraham. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco en cómo fue la fe de Abraham, porque la fe de Abraham es brillante, pero ¿en qué circunstancia? Por eso brilla, por la circunstancia en la que se encuentra, ¿no? La fe, hay que decir una cosa, la fe no es ciega a las circunstancias, pero no depende de las circunstancias. Esa frase yo la subrayaría. No es ciega a las circunstancias, pero no depende de las circunstancias. Y vamos a explicarnos ahora. En ocasiones es verdad que en nuestra vida ocurren ciertas circunstancias que como que nos despiertan espiritualmente. Pasa algo, a veces malo, pero lo que sea, ¿no? Algo fuerte, y entonces en ese momento es como que nos activamos. Y ahora sí, ahora vamos a orar y vamos a creer con fe y vamos a ir al Señor más y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero principalmente ese no es el motivo por el que debemos confiar en Dios. Quiero decir, no son las circunstancias las que nos deben hacer confiar más en Dios o menos. ¿Bien? Quiero decir, no porque se esté incendiando mi vida, metafóricamente hablando, es cuando me acuerdo de Dios como bombero. Ahora bien, cuando se está incendiando tu vida, te debes acordar de Dios como bombero. Pero no solo cuando se está incendiando tu vida. No sé si me aclaro. Bien, claro, Dios no solo es el teléfono de emergencias para nosotros, ¿verdad? Ahora bien, la confianza en Dios debe provenir de la promesa que Él ha hecho. Y eso es muy diferente, Ahora vamos a ver por qué. Abraham, cuando recibe la promesa de Dios, nos dice el texto que tenía casi 100 años. Y que su mujer Sara, además, era estéril, era también mayor, menos que Abraham, pero además se añade que era estéril, ¿no? Si habláramos humanamente, como ese tipo de esperanza que estaba hablando al principio de la introducción, podríamos decir que la situación de Abraham era contra todo pronóstico. O sea, a él se le ha dicho, tú vas a tener una descendencia y ahí no hay descendencia ninguna que valga. O sea, la vida está mal, la circunstancia está mal, ¿no? Claro, en esta circunstancia, quizás en este pronóstico del que estamos hablando, habría a lo mejor un 1% por ahí, ¿no?, de duda, que diría, bueno, es verdad que es poco probable, pero vamos a dejar abierta la puerta. Pero tampoco nos vamos a aferrar a eso como un clavo ardiendo, ¿no? Claro, yo no sé si hay aquí alguno del 1% de optimismo de del que estoy hablando. Yo lo he puesto aquí por si hay alguno entre nosotros para que se sienta identificado, pero básicamente es eso, ¿no? Yo no sé dónde estará ese optimista ficticio. Nosotros, al igual que Abraham, si mirásemos a nuestras circunstancias como él miró, pues veríamos que humanamente hablando es imposible o improbable aquello que se le había dicho, ¿no? O sea, quizás podríamos decir, soy mayor, mi fuerza está casi desgastada y debilitada, mi energía ya no es lo que era, mi mujer es mayor y encima es estéril. Humanamente hablando, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Ahora bien, Abraham miró sus circunstancias, pero no dependió de ellas. Y ahí está la cosa. Creyó en la promesa de Dios, aun en medio de esas circunstancias improbables e imposibles, que básicamente parecían que no iba a cumplir la promesa que le dio, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de veces Dios obra en nuestra vida a través de las circunstancias. Si no miramos a las circunstancias,
con todas las leyes de la ley podemos decir que somos necios, que somos tontos. Dios usa las circunstancias, Dios nos habla también por las circunstancias y muchas veces no las cambia. Aprovecha las circunstancias para hablarnos. Ahora bien, cuando hay una promesa de Dios, las circunstancias no son el limitante. Y más aún, Dios no está sujeto a ninguna circunstancia. A Él no se le imposibilita nada por las circunstancias. Si Él quiere usar las circunstancias será porque soberanamente quiere hacerlo, pero no porque Él esté limitado a ciertas circunstancias. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Dios no quiere que seamos fanáticos, tontos, estúpidos, que no consideremos las circunstancias. Sí, considéralas. Ahora, si hay una promesa de Dios, la circunstancia da lo mismo, porque Dios no está limitado a esa circunstancia. Sea ahora, sea después, sea en 2 minutos o sea dentro de 50.000 años. Lo que Dios ha cumplido, o sea, lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Eso es seguro. Esta fue la fe de Abraham. Una fe que no era tonta. Consideró sus circunstancias. Ahora bien, al lado de la circunstancia tenía una promesa. Y a mí me encanta cómo lo traduce Reina Valera, porque dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La incredulidad, ¿qué es en última instancia? Es desconfiar de Dios. Es desconfiar de su promesa. Es desconfiar que verdaderamente Él va a cumplir lo que ha dicho. Pero en el caso de Abraham, la esperanza se enfrentó contra la esperanza. Ahora bien, es que eran 2 esperanzas muy diferentes. Es que la primera esperanza era la esperanza en la promesa de Dios y la segunda esperanza era la esperanza que cualquiera de nosotros podemos tener en la vida, que es lo que queremos que sea, lo que nos gustaría que fuera, lo que imaginamos que puede ser. Y claro, son 2 esperanzas muy distintas, ¿verdad? Porque esa segunda esperanza no se puede aferrar a nada, o sea, no tiene la seguridad de que vaya a suceder. Es solo lo que nos gustaría, nuestra imaginación. Pero la primera era la promesa de Dios. Ahí no cabía ninguna duda, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos anhelar muchas cosas, podemos desear muchas cosas. Nosotros podemos decir, me encantaría que esto y esto ocurra, o pensar, no, tengo toda la esperanza y tengo mucha fe de que esto va a ocurrir. Sí, pero ¿cuál es tu garantía? No tienes garantía. Ahora bien, puede suceder que algunas de nuestras esperanzas y deseos en la vida, Dios permite que se cumplan. Bueno, vale, pero si Él permite que se cumplan, será por su gracia. No porque tú tengas una promesa para eso. Ahora bien, lo que tiene que ver con la promesa de Dios, esa esperanza es completamente diferente. ¿Por qué? Porque esa esperanza, la esperanza que tuvo Abraham, la esperanza que nosotros podemos tener en la promesa de Dios, esa esperanza, para la fe, son ojos. Porque esa esperanza ve lo que nosotros no podemos ver. Hay una esperanza que es ciega, y es la esperanza de la que estábamos hablando esta mañana. Espero esto, espero lo otro, espero llegar aquí, espero hacer lo otro. Pero es ciega, no lo ve, va a tientas. A veces pasa, a veces no. La esperanza en la promesa de Dios son ojos. Lo ve con claridad. Sea ahora, sea mañana, sea dentro de mucho tiempo, pero lo ve claro. Y se aferra y no hay nada más que hacer ahí. ¿Por qué digo que la esperanza son los ojos de la fe? Bueno, me centro concretamente en un texto en la carta a los Hebreos, que también lo estuvimos viendo hace ya, no sé si 1 año o más de 1 año, que dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, pero fíjate la palabra que utiliza ahora, de lo que se espera. Está la fe y la esperanza juntas. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que habla la carta a los Hebreos con respecto a la fe en Dios, a la fe en sus promesas, a la fe en quién es Él y su carácter. Por último, entonces, vamos a ir al clímax, a terminar como debemos terminar, ¿verdad? Porque debemos hablar del Señor Jesús, si no, ¿qué predicación cristiana sería esta, verdad? ¿Y cómo nos apunta este texto a Jesús? Porque nos apunta, y ya no solo es que nos apunte, es que los 3 últimos versículos directamente habla de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Sabemos que Jesús es la promesa, en mayúsculas, hecha a Abraham. Estuvimos hablando hace 2 semanas que Dios le dio el Evangelio a Abraham de alguna manera, porque dice que previendo que los gentiles fueran justificados, le dio la buena nueva a Abraham, diciéndole que sería padre de muchas gentes y naciones, ¿verdad?
Nuestro texto nos dice que Abraham creyó a Dios y que ese Dios era poderoso, y él creía que era poderoso, para devolver la vida a los muertos. Eso es curioso, ¿verdad? Ese concepto. Y más adelante nos confirma que Abraham, cuando considera su cuerpo, que estaba ya casi pues, como muerto, ¿verdad? Igualmente él tuvo fe de que, a pesar de todo eso, Dios podía hacerlo, que era poderoso incluso para sobrepasar todo eso. Añadido al texto que he hablado ahora del capítulo 11 de Hebreos, de la fe, allí hay otra cosa. Hay una mención, o varias, pero en concreto hay una mención a Abraham que dice lo siguiente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esto me pareció curioso que tanto Pablo en Romanos como en Hebreos juntan a Abraham con el concepto de que Dios era poderoso para levantar de los muertos. O sea, básicamente este texto de Hebreos nos está diciendo que es como si Dios le hubiese enseñado a Abraham, a través de la prueba con Isaac, el Evangelio. Figuradamente. Podríamos decirlo dramáticamente o con una dramatización, pero le había enseñado el Evangelio. Era el ofrecimiento de su único hijo en el que está la descendencia. Y no solo eso, sino el devolverle a la vida de entre los muertos. En sentido figurado para Abraham, en sentido literal para su propio hijo, Jesús. De tal manera que la primera conclusión que podemos sacar esta mañana es que en Cristo se cumple firmemente la promesa que se le hizo a Abraham. Pero cuando Abraham consideró la debilidad de su cuerpo y también la de su esposa, con todo, dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creyó con la esperanza de que la promesa de Dios se cumpliría. Ahora bien, dice Pablo, no solo a Abraham le fue contada su fe por justicia. Todas estas cosas de las que estamos hablando están escritas también para nosotros. Es decir, porque a nosotros también nos ha de ser contada la fe por justicia. ¿Cómo? A través de la fe en Jesús. Es decir, que nuestra fe en Jesús le da gloria a Dios. Porque esa es su promesa. Y no hay otra cosa que le agrade a Dios que creamos en su promesa. ¿Y qué creemos cuando creemos en Jesús? Creemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones, que Él fue entregado por nuestros pecados, que es lo que Pablo dice aquí. Una Semana Santa más que ya ha pasado, ¿qué hemos estado celebrando? Lo primero que hemos celebrado ha sido, Él fue entregado por nuestras transgresiones, que fue entregado por hombres pecadores a una cruz, pero no solo eso, sino por su propio Padre. El Padre lo entregó por nosotros a la cruz, donde sufrió el castigo de nuestra paz. Pero en segundo lugar, creemos que Él fue levantado de entre los muertos, que Él resucitó, y aquí dice Pablo, para nuestra justificación. O dicho de otra manera, el hecho de que Jesús resucitase es la prueba, la garantía, la seguridad de que su muerte ha tenido efecto, de que de verdad su muerte ha pagado por nuestros pecados, y Él ha vuelto a la vida para que estemos justificados. Porque si Jesús no hubiera vuelto a la vida, ¿en quién tendríamos fe? En un hombre muerto. Y eso no es el caso. Y esa resurrección de la que habla aquí y de la que hemos estado hablando esta Semana Santa, nos habla de que nuestra debilidad, nuestra propia debilidad en el cuerpo, enfermedades, dolores, molestias, angustias, de todo tipo de cosas horribles que sufrimos en esta vida, y ya no solo las físicas, sino también las espirituales, el propio pecado de nuestra vida, la culpa, todo eso son debilidades también de otro tipo. Lo que nos viene a decir es que la resurrección de Cristo nos da la esperanza de que nos vamos a deshacer de todas esas debilidades, que finalmente todas esas debilidades van a desaparecer y no van a existir. Que en nuestro nuevo cuerpo de gloria no va a haber ni debilidades físicas ni debilidades espirituales. Va a ser un cuerpo como el del Señor, dice Pablo. Yo quisiera, por tanto, terminar con dos cosas más en esta mañana. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas, muchas promesas. Y son tan verdaderas y tan ciertas que, según hemos estado mirando hoy, si creemos en ellas, podemos tener la seguridad de que Dios las va a cumplir. Ahora bien, solo quisiera haceros una advertencia, porque yo mismo me la hago a mí el primero.
las promesas de Dios son lo que se cumplen, no nuestras imaginaciones e interpretaciones de las promesas. Y ahí yo creo que radica la humildad que debemos tener ante la palabra de Dios, porque a veces tomamos cosas que no son promesas, a veces tomamos cosas que son promesas de Dios, pero las manejamos un poco a nuestro gusto y entonces nos enfadamos con Dios, o estamos ahí todo el día creyendo que tenemos mucha fe, orando por la promesa y estamos orando por una cosa que no es la promesa. Entonces, cuando confiemos, cuando encontremos la promesa de Dios, con humildad y con todo lo que podamos, asegurémonos de cuál es la promesa. Y teniendo en total convicción la promesa, entonces sí, confiemos y creamos, porque como dice Pablo en otra carta, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. De otra forma se podría decir, todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús, todas. No hay ni una sola promesa que en Jesús no se haya de cumplir o que no se haya cumplido ya. Ahora bien, si yo tuviera que elegir la mayor de las promesas que encuentro en las Escrituras y que se cumple en Cristo, yo para mí sería la fuente de todas las demás promesas, ¿no? Es la promesa de las promesas. Para mí es que en Cristo tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Sin eso no hay ningún acceso a Dios, sin eso no hay ninguna entrada al Padre, sin eso no hay ninguna esperanza de la resurrección, sin eso no hay una vida celestial. La mayor promesa de todas es el perdón de los pecados y la vida eterna. Todas las demás son adornos de esta corona. Para mí, mi oración hoy, mi deseo para nosotros hoy, es que Dios nos conceda la fe que tuvo Abraham, que imitemos la fe que tuvo Abraham y que tengamos la esperanza en la promesa que Él nos ha dado en Cristo Jesús, para que a través de esa fe y de esa esperanza, como hizo Abraham, le demos gloria. Que tengamos esperanza contra toda esperanza. Cuando veamos nuestras vidas y digamos, yo no he cambiado demasiado, o si he cambiado ha sido para peor, me veo más pecador, me veo más culpable, no sé realmente si estoy tan cerca de Dios como quisiera, qué he hecho, qué he dejado de hacer, da igual. La promesa de Dios en Cristo es que Él nos irá perfeccionando, que Él nos salvará, que Él nos va a perdonar, que estamos en la vida a su lado, que nadie nos arrebatará de su mano. Por lo tanto, que Dios nos conceda esa fe, la gracia de poder tener esa esperanza. Si queréis comentar algo.